Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Hola a todos nuestros oyentes de Soy Psicóloga y Soy Humana. Este es un nuevo episodio, pero viene con una nueva temporada. Tenemos algunos cambios y dentro de esos cambios es que ahora no solo estamos en audio, sino también estamos en video podcast. Y aparte de eso, empezamos en el mes de marzo. Resulta que en el mes de marzo tenemos algo súper especial y es que desde marzo empieza Cami a ser parte de este podcast junto a mí. Va a ser nuestra host. Les presento a Camila Castellanos, psicóloga. Ustedes ya, los que han escuchado otros episodios, ya se dieron cuenta que ella ya hizo parte de nosotros, pero ahora hace parte del Soy Psicóloga y Soy Humana. Cami, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de pronto cuál va a ser los cambios que tiene Soy Psicóloga y Soy Humana. Muchas gracias, Tata, y muchas gracias a todos ustedes. Pues ya Tata me presentó, soy Camila Castellanos, soy psicóloga también, colega de Tatiana, nuestra psicóloga humana, hace muchísimo tiempo. Y personalmente para mí es un honor y estoy muy agradecida por pertenecer a este espacio lleno de conocimiento, lleno de salud mental, lleno de psicología. Entonces, pues feliz. Y mi rol acá creo que va a ser un poco acompañar a Tata en todo este proceso de comentarles a ustedes tantas cositas, tantos temas que creo yo que están a la orden del día, ¿no? Sí. Es nuestra actualidad, nuestro mundo globalizado y pues qué mejor que salud mental al alcance del celular, al alcance del PC, en cualquier momento. Sí, total. ¿Sí? Además que tenemos en el mes de marzo una temporada nueva. Que es el mes de la mujer. Muy Entonces, bien. creo que es perfecto, no solamente porque ambas nos identificamos como mujeres, sino porque un trabajo muy grande que hacemos es un proceso y nos interesa mucho como psicólogas empoderar, ¿no? Entonces, empoderar a mujeres, no solamente mujeres cisgénero, también mujeres trans y identidades diversas. Y aprovechamos este mes para hablar un poquito sobre esta espacio de nombre, renombre y también un poco como de empoderamiento a la mujer en el mes de marzo, ¿sí? Exacto. No es como tal una celebración, Tata, y creo que es importante que lo hagamos notar, sino que es una conmemoración. ¿Qué conmemoramos, no? No tengo fechas exactas, pero conmemoramos hace muchos años mujeres que fueron víctimas de agresiones por luchar por sus derechos. Exacto. Entonces, el mes de marzo, especialmente el 8 de marzo, que es como tal el día en que conmemoramos, tenemos este espacio en donde vamos a hablar y pues vamos a empezar por ese tema todo este mes. Vamos a tener muchos temas sobre mujeres, así que los invito a todas las personas, sin importar el género, a que sigan con nosotras y escuchemos sobre todo esto. Sí, además que me parece como súper interesante que empecemos con todo esto porque digamos que no queremos hablar de que es una fecha especial, porque realmente no es una fecha especial. Estamos hablando de lo que hay detrás, la historia que hay detrás de todo esto, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Celebramos cosas y no sabemos ni siquiera por qué las celebramos. Y yo quiero que esto, y no solo el podcast, quiero también dejarles claro que toda la marca está direccionada en el mes de marzo, de hecho en el programa radial digital, en todo lo que son las publicaciones de la marca, en todas las redes sociales, vamos a tener todo directamente a la salud mental de las mujeres. Entonces, hoy vamos a empezar con ese tema, que es un tema que nos va a dar inicio para este podcast y este episodio, que la verdad, Cami, a mí es un tema que me interesa muchísimo hablarlo, porque lo he vivido y de alguna u otra manera durante muchos años estuve inmersa dentro de muchas de estas cosas y creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué nombre le dimos a este episodio, Cami? A este primer episodio, Sí, ¿no? sí. Creo que es un nombre llamativo, Tata, y los que nos están escuchando y viendo van a quedar un poco como wow. Es cómo estas estructuras patriarcales pueden impactar o influir en sexualidades e identidades diversas. Yo sé que de entrada, cuando
escuchamos término patriarcal, machismo, cultura de género, temas de feminismo o feminismos, nuevas masculinidades, pues nos asusta un poquito porque hay muchas personas que no conocen el tema, ¿no? Entonces, el desconocimiento nos invita a asustarnos y a pensar que de pronto no sabemos de qué trata, ¿no? Entonces, es importante que en este espacio lo que vamos a hablar un poquito es entender que hay una cultura y hay una estructura histórico, es una estructura social, cultural e histórica y lógicamente política, ¿no? Claro. Pero pues es importante que la entendamos. Como seres humanos vivimos en una sociedad y estamos cobijados por una serie de nociones. ¿Sí? En otros episodios hablaremos de roles, no nos adelantemos, pero por ahora es importante entender la estructura en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, Tati, ¿qué piensas tú o qué analizas tú de esto de estructura patriarcal? Que tú dices como, ¿a qué hace referencia? Bueno, yo lo relaciono directamente con el tema del machismo. Para mí es directamente con el tema del machismo, digamos que para mí ha sido como un determinante en muchos años de mi vida, en cómo me visto, en cómo hablo. Las expectativas. Exactamente, sí. Y también tiene que ver mucho en el tema de cómo nos relacionamos, sobre todo nosotras las mujeres. Sí. Yo lo digo personalmente, desde mi experiencia, sí he tenido un impacto y un impacto que, digamos, ha afectado mi salud mental muchas veces en el tema de mi identidad. ¿Sí? En mis crisis de identidad, en mis procesos de vida, en mis relaciones de pareja, que me parece que muchas veces eso no le ponemos nombre, ¿sí? Detrás de todo esto. Lo asumimos como normal, porque hace parte de nuestra cotidianidad, ¿no? El día a día. Exactamente. Okay, entonces, para mí tiene que ver con eso, ¿sí? O sea, el tema de la estructura patriarcal tiene que ver directamente con eso, ¿sí? O sea, lo hablo desde mi experiencia y creo que la gente, cada quien tiene pues su propia experiencia y es diferente. Esto también tiene que ver mucho el tema de género, ¿sí? Y también lo digo, digamos, como psicóloga he visto muchos de mis pacientes atravesar un proceso terapéutico, un proceso de salud mental bastante complejo, digamos, por este impacto en su salud mental, porque vivimos también en una sociedad que, sobre todo la colombiana, es una sociedad que todavía está muy atrás, ¿sí? Sí, siento yo que, mira que en vez, o no el término muy atrás, sino muy poco aterrizada a los nuevos valores sociales que se mueven en otros entornos. Exacto. Entonces, no solamente nuestra sociedad colombiana, porque sabemos que tenemos oyentes y escuchas de muchos lugares, sino en general nuestras sociedades latinas y nuestras sociedades occidentales. Entonces, entendamos, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Tati, de lo del machismo y que está directamente relacionado con la estructura patriarcal, pero también quiero que lo entendamos como una visión y una constitución sociopolítica, cultural y hasta económica que ha instaurado a lo largo de un montón de años. O sea, esto no es como hace 20 años, hace 40 años, no. Estamos hablando desde el inicio de los tiempos, donde lo que nos dice la historia es que las mujeres teníamos funciones recolectoras y los hombres tenían funciones cazadoras. Entonces, claro, el hombre es proveedor, la figura del hombre tradicional, ¿no? Porque sabemos que hoy en día hay unas nuevas masculinidades y unas nuevas formas de vivir el masculino, ser hombre, ¿sí? Pero tradicionalmente se entendía como no, el hombre es el que provee y la mujer está en casa haciendo un rol de cuidado. No está mal para quienes les gusta este rol, está perfecto. Es respetable. Es totalmente respetable, Tata. ¿Qué sucede con esta estructura? Que a lo largo de los años y de los siglos, junto con las estructuras religiosas también, se ha anclado de tal forma en nuestras comunidades que nos impide procesar realmente nuevas formas de vivir. Entonces, hay ejercicios de violencias a consecuencia de estas estructuras patriarcales y se perpetúan violencias, ¿bien? Y ahí creo que es perfecto este tema de las violencias para hablar sobre identidades y sexualidades diversas. Totalmente. No solamente mujeres y hombres, sino y las personas que son diversas, sexualmente diversas, comunidades que son LGTB, comunidades alternas, personas que están haciendo transición de género. ¿Cómo viven esto, Tata? ¿Tú cómo sientes que lo manejan? O bueno, desde tu experiencia. Claro, yo lo hablo desde digamos que es más la experiencia a nivel de psicología, y yo pienso que hay muchos, pero muchos pacientes y muchas personas no teniendo un proceso adecuado, ¿sí? Y durante el proceso inadecuado que llevan,
tienen muchísima afectación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay muchísimas más apariciones de trastornos mentales, de dificultades de adaptación, sobre todo en el proceso cuando empiezan a hacer esas transiciones, ¿no? De su cuerpo, de su vida. Digamos que aquí también tiene que ver mucho el tema de cómo se involucra su grupo primario, y vemos un grupo primario resistente al cambio. Sí, entonces, sí. Eso se evidencia mucho. Exacto. Entonces, cuando es resistente al cambio, ¿qué es lo que ocurre? Hace que el proceso para el mismo o para ella misma sea algo muy duro, ¿no? Exactamente. Entonces vemos que se sumen mucho en el tema de la depresión, en un tema de ansiedad, ¿sí? Que es, digamos, lo más común. Lo más común, pero también, por ejemplo, todo este tema de dismorfia corporal, todo este tema de cisfasing, y acá quiero hacer un paréntesis grande para entender un poco esto cisfasing, ¿qué es? Sí. Cuando pertenecemos a una comunidad y entendamos la sociedad como una estructura grandísima, ¿no? Pero hay células de la sociedad. ¿Cuáles son? Pues la familia, ¿no? Los grupos primarios, la familia, tu colegio, tu universidad, tu trabajo. Y cuando tú quieres hacer una transición de género, cuando tú quieres cambiar, cuando tú sientes y te estás identificando, no, toda la vida me he identificado como mujer, pero realmente siento que soy más una persona no binario o género fluido, pues hago simplemente una transición. Aunque yo sea una mujer, una persona independiente y quiera hacer un proceso de cambio, necesito una red de apoyo, porque soy un ser humano. Y es indispensable. Es algo que es necesario. Y sí, puede que me apoyen mis amigos, puede que me apoye mi comunidad, pero ¿y mis padres? Y voy allá y ¿qué recibo de pronto de ellos? Recibo rechazo, recibo eso no es lo correcto, eso no es lo que se debía hacer. Y ahí surge una gran pregunta, ¿no, Tata? ¿Qué es lo correcto y dónde está escrito lo correcto respecto a mi identidad? Mira, ¿quién lo dice? Tú dices algo que me parece muy bueno y es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes, y es ¿por qué tiene que ser correcto? O sea, sí, como bueno y malo, entre comillas. Exacto, ¿no? Exacto. Y yo siempre lo hablo con mis pacientes y les digo, ¿y si no hay algo bueno y no algo malo, sino algo simplemente que te adapta, algo que te hace sentirte cómodo, algo que conecta contigo? Me parece que es realmente lo que nosotros debemos vivir. Entonces yo pienso que aquí hay una delgada línea donde las personas muchas veces el tema de la presión social hace que uno quiera ser o no ser. Entonces, no sé, a mí se me parece perfecto este momento para decir, imaginémonos, los invito a quienes nos están escuchando y a nosotras mismas que nos lo imaginemos. Imaginémonos que nacimos y desde que somos muy pequeños nos miramos al espejo y nos sentimos en un cuerpo ajeno. Es como si cargáramos una piel que es disfraz y tratamos de hacer una transición y lo único que queremos es amor y queremos respeto y acudimos a nuestros padres o amigos o pareja y encontramos rechazo, encontramos eso no hace una mujer, eso no hace un hombre decente, un montón de prejuicios y un montón de cosas que nos lastiman y nos señalan, ¿cierto? Sí. Nos señalan y nos juzgan y entrar en un proceso muy fuerte de entonces yo soy el malo, soy una mala persona por querer ser diferente y cómo nos lastima esto, ¿no? No, y también entra un tema aquí que es el tema de la culpa. Sí. Entonces todo el tiempo estamos culpándolo y aquí entra también una parte que me parece súper importante, es el tema religioso. Sí. Que hace que realmente esto crea un conflicto emocional en las personas. Una dualidad. Sí, y es una dualidad sobre soy bueno o soy malo, porque dentro de la religión estamos hablando de algo así. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Exactamente. Y todo esto permeado por estas grandes estructuras patriarcales que nos han dicho cómo es vivir, ¿no? Y que hay una supremacía masculina desde una masculinidad tóxica, ¿no? No desde una masculinidad totalmente consciente y amigable. Bueno, yo quiero hablarte de algo ahí, y es, por ejemplo, desde mi caso personal, yo crecí en una familia cristiana, ¿sí? Con muchas estructuras basadas en el cristianismo, ¿sí? Sí. Desde la religiosidad y hasta muchos años, yo diría que hasta mis 20 años, para mí era una creencia, pero siempre viví en la culpa, ¿sí? Y la culpa se me hacía muy difícil llevarla a que se convirtiera en algo que ya no fuera culpa, ¿sí? Sino que fuera más adaptativo para mí. Entonces, a mí me costaba un montón adaptarme a ciertas circunstancias o sentirme que puedo disfrutar algo de ciertas cosas. Exacto, o de ciertos espacios, o de la forma de vestirme de cierta forma, porque de alguna u otra manera eso moldeaba mi vida, ¿sí? Tu conducta. Sí, y moldeaba también en el hecho de con quién me relacionaba, con quién no, y creo que esto es muy común dentro de este paso, y gracias a Dios digo que dentro del proceso que yo viví, es un proceso que me divorcié,
¿sí? Sí, sí, Decidí sí. divorciarme ante una crisis de identidad, ¿Qué ¿sí? tuviste? Exacto. Y acuérdense que cuando hablamos de crisis de identidad no siempre tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? No, en Esto, general. Es un exactamente, proceso complejo de identidad todo el tiempo. exacto. Adolescentes, niños, adultos y hasta adultos mayores, ¿no? Exactamente. Entonces llegué a ese punto en donde dije, esta verdad no es una verdad absoluta. Ujú. Y es lo que yo trabajo mucho y es como tu verdad es una verdad absoluta. Pues esa verdad absoluta yo me di cuenta que es una verdad que me hace daño. Es Sí. una verdad que me lastimaba, es una verdad que no me hacía adaptarme, es una verdad que hacía que yo me aislara del mundo y no me Ujú. sintiera plena conmigo, con mi cuerpo. Entonces mira todos los conflictos que trajo y empecé a crear una nueva. Entonces la idea nueva mía viene sin prejuicios, Sí. no desde la religión, sino viene desde otro aspecto que a Desde muy mí. personal, ¿no? Muy íntimo. Exacto. A mí me parece ahí, Tata, y te agradezco por lo que nos acabas de compartir a todos, y es que el tema de la religión, creo yo que no hay que confundirlo con espiritualidad. No, es súper Sí, diferente. entonces Sí. sabemos que así como hay muchas formas de vivir una identidad y una sexualidad diversa, Sí. y de que nos enamoremos de quien nos queramos enamorar, también hay una forma muy particular de vivir nuestras creencias, ¿no? Y hay personas que tienen creencias sobre unos temas, otras personas sobre otros temas, pero la gran realidad acá es que hay algunos tipos de creencias que limitan mucho nuestro acceso a muchas libertades. Vivimos a través de la culpa, justamente lo que decías ahorita, Tata. Entonces, no sé, a mí me pasaba en mi adolescencia, me pasó durante muchos años. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se debe de comportar una doctora? Entre comillas, doctora, porque popularmente se le llama doctora al psicólogo o al servidor de salud, ¿no? Entonces, es una estructura muy fuerte porque te limita y te limita porque inconscientemente hay un bagaje en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en tus redes de apoyo sobre lo que debe y no debe hacer una mujer, lo que Sí. debe y no debe hacer un hombre, lo que debe y no debe hacer una persona de cierta edad, ¿no? Porque se espera que tú hagas ciertas cosas, ¿no? Desde lo que debe cumplirse ante una sociedad que te empuja y te presiona porque lo hagas. Y si tú no lo haces, no es como un rompecabezas que le falta una pieza y esa pieza que falta eres tú. Entonces no te acomodas y no entras y no casas en ese espacio y lógicamente es sumamente doloroso. Sí, además que también Ujú. se vio el rechazo, ¿no? A flor de Sí, piel. sí, El sí, rechazo es muy es, fuerte, me parece a mí muy fuerte, Tati, y me parece también, ¿sabes qué? Que es una oportunidad, porque creo que de pronto algunas personas que nos escuchen pueden estar pasando por situaciones así. sí, Y es un momento, si les está pasando, creo que es importante pensarlo, que a veces hay que poner límites. Y aunque sea nuestra familia, aunque sean nuestros amigos, nuestros líderes religiosos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nadie puede limitar tu libertad no. ni tus gustos. Y nadie puede hacerte sentir culpable por sentirte diferente o por querer cosas diferentes o por querer cambiar de ciudad. No Total. solamente hablamos de género y sexualidad. A veces queremos cambiar de ciudad, queremos cambiar de color de cabello, cambiar de estilo, ¿no? Hoy amanecí así, mañana quiero de pronto incursionar en algo nuevo, ¿no? Y esto como nos lastima, ¿no? Y es importante el tema ahí de los límites Sí. y de ponerme a mí como prioridad. No sé, Tati, ¿qué piensa de esto? De priorizarme, ¿no? Que a veces es tan difícil para todos. Sí, es muy complejo, porque creo que hay una verdad que encierra a muchas personas y es el hecho de yo necesito la validación y la aprobación de mi círculo, ¿sí? Entonces estamos en la constante de cómo hablo y cómo me miran los demás y si hay aceptación, está bien, ¿sí? Y muchas veces nos desconectamos de nosotros mismos, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que aquí hay algo importante que de pronto debemos de hablarlo y es que ante todo, yo pienso que es primero sentirse como humano, ¿sí? O sea, tú, porque aquí yo creo que, y esta pregunta yo me la hice en algún momento, Cami, y es que a mí me preguntaban mucho quién eres, Ok. ¿sí? Entonces uno suele decir quién es, pero entonces uno pone sus títulos, sus logros, Primero. exactamente. Sí. Cuando yo viví este proceso, empecé a decir, y creo que muchos lo han escuchado en mi marca, en muchas de las publicaciones, y es que yo hablo de yo soy humana, yo soy mujer, ¿sí? Empecé a identificarme con eso y cuando yo conecto con esta idea de soy humana, soy mujer, me doy cuenta como acepto lo que estoy viviendo, reconozco mis emociones, mis sentimientos, porque hace parte de mi humanidad. O sea, yo no puedo quitarla, yo no puedo saltarla, esto hace parte de mí. Y no puedo negarme también lo que realmente quiero. Exacto. Sí, entonces creo que ahí es perfecto, Tati, lo que nos compartes, porque pensamos
y creo que a todos nos ha pasado, de que a veces uno se puede enamorar de personas que tu círculo no quiere. Sí. A veces, no solamente porque sea una relación con una persona de tu mismo sexo o de tu mismo género, no, a veces sucede. Si tú sientes que tal vez tienes, no sé, 40 años, toda la vida has tenido relaciones heterosexuales y sientes atracción por alguien de tu mismo género, es como una crisis, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué soy así? Y busco y empiezo en un proceso de autoculpa, de autoflagelación, en donde no respeto mis verdaderas necesidades y mi verdadera emoción, porque estoy pensando en que no quiero hacer sentir mal a mi mamá, a mi papá, a mi compañero, a mi amiga, a mi amigo, porque tenemos a nuestras espaldas un montón de expectativas que cargarlas es tan pesado a veces y tan cansado y ni siquiera sabemos pedir ayuda, ¿no? No Bueno, sabemos buscar a veces. uno eso, y también sabes yo que creo que hay muchas personas que viven una crisis de identidad y no lo saben. O sea, no lo saben porque cuando van a terapia yo les explico cómo estás viviendo una crisis de identidad. Y siempre creo que lo relacionan en contexto de, no, yo tengo claro cuál ¿Quién soy? Sí, entonces yo les digo, no, estás viviendo eso. Entonces, digamos que en palabras coloquiales, ¿qué es una crisis de identidad? Es cuando tú piensas, yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En realidad, quiero seguir siendo, en este caso, digamos, psicóloga, ¿sí? Quiero estar en este mismo trabajo, es la manera en cómo yo me quiero vestir, es la manera en cómo yo quiero hablar, es el tipo de relaciones que yo quiero, o sea, engloba muchas cosas, el tema social, personal, laboral, cultural. Sí, cultural, o sea, son muchas cosas que engloban una crisis de identidad y las personas no lo identifican. Y creo yo, Tata, que se les dificulta muchísimo realmente identificar estas crisis porque como vivimos en esta estructura tan fuerte, donde está, entre comillas, dictado lo que tenemos y no tenemos que hacer, entonces a veces la crisis se vuelve tan privada y se vuelve secreta, porque yo, ¿a quién le voy a contar que yo ya no quiero estar con la persona con la que yo estoy? O cómo le voy a decir, no sé, imaginemos un adolescente, ¿cómo le digo? O un matrimonio, ¿cómo le voy a decir a mi pareja que ya no quiero estar con ella, me quiero divorciar? ¿Cómo le voy a decir a mis padres que realmente yo no quiero ser niño, quiero ser niña? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Porque hay este peso grandísimo que nos presiona y que nos convoca a hacer y a mantenernos siempre bajo las mismas estructuras. Total. ¿Sí? A mantenernos y perpetuarnos, y siento yo que nos limita. Entonces, cuando hablamos de una estructura, que es justamente lo que decíamos al principio de este podcast, una estructura patriarcal, yo lo resumiría, y no sé si estás de acuerdo, Tata, en que es toda atadura que nos invita a quedarnos estáticos en las expectativas de una sociedad mayoritaria y que también incentiva el ejercicio de violencias, el ejercicio de culpa, el ejercicio de maltrato, porque a veces recibimos maltrato hasta en nuestros propios hogares y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Lo normalizamos. Sí, lo normalizamos. Maltrato de las parejas, de los jefes, de nuestros hogares, maltrato de nuestros padres, de nuestros amigos, y entre comillas creemos que es normal porque yo cómo voy a alzar la voz, yo cómo me voy a empoderar, yo cómo voy a decir, no está bien, ¿no? Entonces las mujeres calladas, los hombres tienen que ser fuertes. ¿Y qué pasa si soy hombre y no soy fuerte? ¿Qué pasa si soy un hombre normal, que tiene emociones normales y llora? Sí, eso pasa, eso le sucede a la gente. Yo con las mujeres en terapia trabajo mucho lo de la gran voz, no sé si tú me lo has escuchado. Sí, sí, y sí. Es que pasa mucho que en terapia trabajo mucho el tema del rol de la mujer. Y durante este rol es muy importante trabajar la gran voz, porque siempre trabajaba como los límites, la manera de comunicar, ¿sí? Pero como que no llegaba, había como, sí, no llegaba al punto que yo quería, y empecé a trabajarlo como esta técnica de ponerle la gran voz. Usa tu gran voz. Tu gran voz puede decir que te gusta, que no te gusta, que estás de acuerdo y cuándo decir no. ¿Sí me entiendes? Y que se hace escuchar. Exactamente. Entonces me parece que para nuestros oyentes creo que es algo que les puede servir muchísimo para empezar a trabajar es su gran voz. ¿sí? Pero obviamente su gran voz tiene un montón de cosas que por debajo. Exacto. Que hay que hablar y trabajar. Exactamente. Sí. Pero digamos específicamente cuando hablamos del impacto que tiene esto en la salud mental, estamos hablando de un posible desarrollo de la personalidad también, de un trastorno, un posible desarrollo de una depresión.
por el aislamiento, por la poca aceptación, ¿sí? Por el no sentirse pertenecer a un lugar. También está la ansiedad ante lo que está ocurriendo a su alrededor y la demanda, ¿no? Sí. Creo que la ansiedad viene mucho en el tema de lo de la culpa que hablábamos, en qué está bien y qué está mal. Y que no, y que sí. Exacto, y ahí es cuando aparece esa ansiedad, donde nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero ¿por qué tengo esta ansiedad? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿De dónde viene? Exacto, y digamos que ese es el impacto que tiene en la salud mental, y esto quiere decir que no se dé de inmediatez, puede surgirse poco a poco y ya después empieza a salir, y es algo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema de la salud mental en esto no le vemos importancia. Sí. Y esto también tiene que ver mucho con el tema de los padres. Hay padres que no le ven importante acompañar en el proceso a sus hijos, ¿sí? En el proceso de su identidad, en el proceso de sus cambios de sexualidad, pueden ser de su orientación sexual, en su proceso de identificación como una persona que tiene gustos diversos, como una persona que cambia. Entonces, me parece que lo que estás diciendo, Tata, es una invitación, y a quien nos esté escuchando piense, o sea, quiero que por favor se pongan a pensar 5 segundos sobre si realmente ustedes en sus hogares podían hablar de lo que querían hacer. Entonces, no pensemos únicamente en orientación sexual, identidad, que es un poco el tema que estamos hablando hoy, pero hay tantos otros temas, ¿no? Que vamos a ir hablándolos de a poco, pero es una realidad. Okay. Sí, es una realidad. Quiero que pensemos y como que nos llevemos esta reflexión también, ¿no, Tati? Pensar un poco como, ¿cómo lo hacía yo en mi casa? ¿Cómo comunicaba yo a mis padres mis necesidades? ¿Era fácil para mí? ¿Era fácil decirle a mi papá, a mi mamá, a mi cuidador, a mi tía, a mi abuelo, me siento de esta manera, ya no quiero hacer esto? ¿O escondí una verdad importante para mí por años y la conté 15 años después cuando ya estaba viviendo en otro país? ¿Eso a cuántas personas no les ha pasado, no? También cosas sencillas, como por ejemplo el tema de las madres que de alguna u otra manera crean el estilo de sus hijos. Sí. Entonces debes ponerte esto, hacer esto y hacer esto, eso no está, esto no sé qué, sí, entonces vivíamos también, y yo pienso que esto es un tema más de introspección. Sí. Vámonos un poquito a lo que es, digamos, de donde inicia todo eso y a lo que es el inicio de todo este tema, y es el tema de nuestra infancia. Nuestra infancia tiene un impacto y tiene todo lo que abre alrededor de nuestra vida. ¿Sí? Sí. Es como, digamos, lo estamos abriendo las puertas a todo lo que viene en nuestra vida. A lo que va a pasar. Exactamente. Entonces yo pienso que, como para cerrar un poco acerca de este tema, el impacto es claro, ¿sí? Sí o sí se tiene, ¿sí? Pero como recomendación, y creo que es toda una recomendación no solo a quien vive esta experiencia, sino también quien está alrededor, ¿sí? Y quien la acompaña, o no acompaña, ¿no? Quien acompaña o podría acompañar. Exacto. Entonces, por ejemplo, digamos, quien acompaña necesita ser más empático, más comprensivo. Más abierto. Sí, y si de pronto no sabemos cómo hacerlo, qué bueno es que lean. ¿Sí? Que hoy en día tenemos muchos recursos. Leer un episodio de un podcast, como digamos este que estamos grabando, y también leer un libro, leer un artículo que nos permita abrir nuestro conocimiento sobre este tema. O sea, no nos quedemos a lo cerrado, a lo que dice la sociedad. Sí. También es importante que nosotros demos esa parte como acompañantes sobre qué quiere la otra persona. ¿Sí? Sí. ¿De qué manera quieres que yo te acompañe? Exacto. La clave es preguntar, creo yo, Tata. El futuro de todo es preguntar. Si no sé qué decir, si no te sé tratar, si no te sé nombrar, no sé cuál es tu pronombre, no sé cómo te gusta que te traten, pues te pregunto. Exacto. Es bastante sencillo y creo que es desde el amor y de la entrega y del haber apertura al otro, ¿no? A la realidad del otro. Sí, y aquí hay otra cosa para terminar, digamos, en el tema de la otra persona, y es el hecho de quien acompaña, y es que no lo que yo crea como verdad tiene que ser la verdad de la otra persona. Es importante que no impongamos, ¿sí? No impongamos en el otro lo que debes hacer, ¿sí? Sí. Porque si el otro viene y se abre a ti a contarte algo, creo que es importante, si el impacto en ese momento se generó, creo que es un impacto que es bueno dar un silencio y procesarlo, no ser inmediatez. Sí, y me parece que esta es la clave un poco para que empecemos a identificar cómo estas estructuras patriarcales que las vemos de pronto allá afuera, en la sociedad, en la política, en la comunidad, están en nuestra mente todo el tiempo.
se mantienen en nuestra mente y nos limitan. Entonces, si yo entiendo que mi verdad no es la verdad de Tatiana o la verdad de alguno de ustedes, puedo tomarme 5 minutos para procesar de que tal vez la otra persona esté viviendo una realidad totalmente distinta, una sexualidad distinta, una comunidad distinta, situaciones socioeconómicas diferentes, todo puede ser diferente. Así ¿sí? es. Esa es la realidad. Sí, y la otra persona, que es la persona que vive directamente la experiencia, creo que es importante tener en cuenta el hecho de cómo este proceso de que lleva dentro de toda esta estructura y el impacto que tiene, cómo también tu gran voz sirve. ¿Sí? Hoy es importante que empieces a trabajar tu gran voz. Tu gran voz puede decir 3 cosas importantes: qué te gusta, qué no te gusta y en qué desacuerdo estás. Entonces, es invitarlos a esto. Y bueno, para cerrar este episodio, creo que es un episodio que nos ha traído muchísimas cosas buenas para abrir un abrebocas de lo que viene. Y pues acompáñenos en nuestro nuevo episodio, que será la próxima semana, de Soy Psicóloga y Soy Humana. Recuerden que ustedes nos pueden encontrar por Spotify y también nos pueden encontrar por todas las redes sociales, como Tata Salcedo, la psicóloga. Cami, ¿nos vas a seguir acompañando? Claro que sí, o sea, estoy muy contenta, este espacio es maravilloso que sea para nuestro mes de la mujer, para todas las mujeres en su diversidad de género, de razas, y espero que este sea el primer podcast que les haya encantado y llamado mucho la atención, porque tenemos muchos más temas, ¿no? Listo. Entonces, ojalá y nos encontremos en siguientes ocasiones. Listo, chao, chao a todos. Chao. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.